Buenos días, Liliana. Acabo de mandar por el chat de Teams el link del pretest y el PPT de la clase de hoy.
Ya, buenos días, ya vamos a comenzar. Hoy día nos tocan neoplasias hematológicas y nos vamos a enfocar en la parte del linfoma sobre todo, que eso, y este es un tema que, como les decía, sí ha venido preguntitas, porque son cosas, lo esencial va a ser conocer los síntomas y conocer las diferencias entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma de no Hodgkin, así como el tratamiento, que son cosas puntuales que varían entre ambos, que ahora las líneas voy a ir mencionando. Ya, perfecto. Entonces, como introducción, las neoplasias hematológicas forman un grupo de enfermedades que van a provenir de la expansión clonal de las células hematopoyéticas. Un grupo de enfermedades que provienen de la expansión de las células hematopoyéticas. Ya. Esto vamos a ver, por ejemplo, tenemos la célula hematopoyética que se va a dividir en una estirpe mieloide y en una estirpe linfoide. Las de estirpe linfoide tenemos, como su nombre dice, los linfocitos T, a los linfocitos B, y bueno, dentro de eso también están los linfocitos NK, pero más vamos a ver el tema de linfocitos B y T. Y en el estirpe mieloide tenemos a los eosinófilos, a los mastocitos, a los neutrófilos y a los macrófagos. Esas son las dos estirpes que vamos a ver. Dentro de las neoplasias hematológicas, lo más frecuente es el linfoma de no Hodgkin. Luego tenemos el linfoma de Hodgkin, tenemos los desórdenes de células plasmáticas y en este orden. Entonces, en la clasificación tenemos al linfoma. Este linfoma, como dijimos, puede ser linfoma de Hodgkin o linfoma de no Hodgkin. El linfoma de no Hodgkin es el más frecuente, 85-80%, mientras que el linfoma de Hodgkin es un 15 a un 20%. Entonces nos vamos a enfocar un poco más este. Y este linfoma de no Hodgkin, a su vez, tiene dos tipos celulares, el de células B y el de células T. De estos dos es más frecuente el de células B, 80%, mientras que el de células T es aproximadamente un 20%. Sin embargo, el de células T es el que suele ser más complicado. El de células B es más frecuente, pero un mejor pronóstico. Entonces, vamos a ver. El linfoma de Hodgkin, dijimos, no Hodgkin, en este caso vamos a empezar, es derivado de los linfocitos B. Tiene como características la proliferación, tiene la capacitación que se da en los ganglios linfáticos y bueno, está relacionado con la producción de anticuerpos. Esto de acá es importante. Los síntomas B, esto fue, pregunta. Los síntomas B del linfoma es fiebre, sudoración a predominio nocturno y pérdida de peso. Esto de acá es puntual porque había una pregunta que daban estas alternativas y aparte ponían otra. Por ejemplo, si ponen ¿cuál no es un síntoma B? Hay fiebre, hay sudoración nocturna, hay peso, hay palidez. Entonces, ¿cuál no es? Palidez no hay, ¿no? Pero sí sería fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Eso es algo puntual. Entonces, en el linfoma no Hodgkin de células B, tenemos, esto también es importante porque también lo ha sido preguntado linfomas agresivos y linfomas indolentes. Los linfomas agresivos, como su nombre lo dice, bueno, está bien que este es un poco más frecuente los linfomas, pero ya, los linfomas agresivos tienen de aparición rápida, mientras que los linfomas indolentes son de aparición o de evolución más lenta, pero de peor pronóstico.
Entonces, de acá, ¿qué tenemos que recordar? Esto, ¿no? Su tiempo de aparición. Si nos da un tiempo de semanas, hasta un mes, nos hace orientar que es un linfoma agresivo, pero si nos menciona que el tiempo va ya de meses a años, puede ir más o menos a orientar a que es un linfoma indolente. ¿Y cuál es el más frecuente? Dentro de los linfomas agresivos, el más frecuente a recordar es el linfoma de células B grande difuso. De células B grande difuso. Esto es principal, porque no es el único linfoma agresivo, pero sí es que si les dan un caso clínico con algunas, por ejemplo, un paciente que tenga, justo acá vamos a ver, ¿no? En los casos clínicos que trae. Y un linfoma indolente es aquel que va a ser de evolución lenta, que decimos, pero no va a haber cura. Van a haber tratamientos, pero hay alto riesgo de recaídas. Pero la única ventaja, podría decirse, es que no, su tiempo de aparición es más lento. Y dentro de esto, el más frecuente es el linfoma folicular. Estas dos palabras que queden claras. El linfoma folicular es un relacionado a un tipo indolente y el linfoma de células B grande difuso es un tipo de linfoma agresivo. Y estos dos forman parte del linfoma de no-Hodgkin, porque luego vamos a ver el linfoma de Hodgkin y son otros tipos. Entonces, no Hodgkin tenemos agresivo, indolente. Agresivo, el linfoma de células B grandes difuso y el indolente tenemos al linfoma folicular. Ya. Entonces tenemos dos escenarios, ¿no? Tenemos un varón de 76 años con tiempo de enfermedad de una semana, hinchazón de miembros inferiores, pérdida de peso, sudoración nocturna, astenia y debilidad progresiva. El paciente al examen presenta una adenopatía inguinal izquierda unilateral no dolorosa asociado a edema de miembros inferiores que limita la marcha. Según lo que estamos mencionando acá, ¿cuál podría orientarnos? ¿Que es un tipo de linfoma indolente o un linfoma agresivo? ¿Cuál crees, Lidia? En cuestión al tiempo, más que todo, que nos dice que es una semana. Esto me- agresivo. Muy bien. Ahí. No, no, no. Entonces tenemos que es un linfoma agresivo porque es de rápida evolución. Es un linfoma agresivo. Y aunque acá no nos especifican más, como dijimos, es probable que sea el de células B grandes difuso porque es el más frecuente dentro de los agresivos. Pero tenemos un escenario B, que nos da una mujer de 62 años con un tiempo de enfermedad más largo, una evolución más lenta de 4 meses, ¿no? Y todavía nos dicen crecimiento lento, que inicialmente estuvo relacionado con una infección del tracto respiratorio superior, sin embargo, la adenopatía persistió creciendo hasta semanas después. Permanece asintomática, salvo la pérdida de peso. Y hasta acá lo más importante es determinar. Nos dice, ¿es indolente o es agresivo? Y esto nos va a permitir identificar con el tiempo. A comparación del primer caso, este es un tiempo más prolongado. Entonces, orienta más a un linfoma indolente. Y dentro de los linfomas indolentes, el linfoma folicular es el más frecuente. Hasta acá ya tenemos un punto. Pero, el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de los linfomas, similar a los diagnósticos de otras neoplasias cuando buscamos, pero vamos a añadir algunas cosas más. Se busca, a veces los exámenes de la analítica completa pueden ser normales, pero hay algo que se determina, el LDH, que es un marcador de agresividad tumoral. Esto puede estar elevado. Marcador de agresividad tumoral. Tenemos también la tomografía, ¿no? También que nos va a permitir buscar metástasis. La tomografía, que nos ayuda también al estadiaje para ver si hay metástasis o no. Esto es importante, la biopsia, que nos va a confirmar el diagnóstico y nos va a permitir identificar el subtipo.
Dijimos que había el folicular, por ejemplo, entre los indolentes es el más frecuente, pero no solamente hay folicular, hay otros subtipos. Vamos a identificar el subtipo. Entonces, y en los neoplasias hematológicas se pide estudio de médula ósea, porque puede haber que esté relacionado a otros tipos también. Entonces, a otros neoplasias hematológicas. Pedimos estudio de médula ósea. Entonces, vamos a ver, en los indolentes dijimos que el más frecuente, el folicular. Luego tenemos, hay otros que es el linfocítico de células pequeñas, linfocítico de células pequeñas. Tenemos otro que es de zona marginal y el linfoma mal. Mientras que, pero siempre lo más frecuente, es poco probable que, si es que preguntan algo de indolente y agresivo, poco probable que pregunten por los otros subtipos, aunque siempre es bueno igual reconocerlos, pero lo más frecuente es sí el folicular y el linfoma de células B grande difuso. Linfoma de células B grande difuso. Esto es el principal. También, bueno, aparte de los otros agresivos, está el linfoma de células de Manto, el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt lo vamos a ver más en neoplasias hematológicas, pero del linfoma de Burkitt, algo que tienen, disculpen, el linfoma de Burkitt lo vamos a ver mejor en tumores de pediatría, porque es algo relacionado a los niños, ¿no? Pediatría, niños. Esto es algo puntual del linfoma de Burkitt y la translocación 814. Si por ahí mencionan, seguro que en el caso clínico va a mencionar la edad, que es más probable que mencione que sea un niño, ya sea de 7 años, 9 años, un niño. Y por ahí si mencionan translocación 814 es este linfoma de Burkitt. Eso es algo puntual del linfoma de Burkitt y que es un tipo de linfoma agresivo. Tenemos otro linfoma que es el linfoma de células T mediastinales. Y bueno, algo puntual es que a mayor edad aumenta el riesgo de linfoma de células B. Y eso es algo que lo diferencia de las leucemias, porque como vamos a ver la siguiente clase, las leucemias es más frecuente en la edad pediátrica. Por eso dice, ¿qué tumor de pediatría es más frecuente? Y ahí puede aparecer de opción leucemia, linfoma y otros tipos. Entonces, lo más frecuente en los niños es la leucemia, mientras que en los adultos es un poco más frecuente el linfoma. Este también es importante, el estadiaje. El estadiaje, vamos a ver el estadios localizados y estadios avanzados. En la enfermedad localizada, este es el estadio Narburg, en el cual el primer estadio, por ejemplo, es una adenopatía, pero a un mismo lado del hemidiafragma. Siempre vamos a tener como este punto de corte, ¿no? Por arriba del diafragma y por debajo del diafragma. 1 y 2 está relacionado por arriba del diafragma. Es uno cuando es solamente uno, por arriba del diafragma, o para un solo lado, siendo más específico. Estadio 2 son dos o más adenopatías, pero también por un solo lado del hemidiafragma. O sea, puede ser adenopatía cervical y adenopatía axilar. Ahí tenemos dos y, por ejemplo, son para un mismo lado. Pero en un estadio 3 son dos o más, pero a ambos lados. Podemos tener adenopatía cervical, adenopatía axilar, adenopatía inguinal. Ahí tenemos como tres, pero de diferentes lados. Uno está por arriba y el otro está por debajo. Esto nos orienta a un estadio 3. Y un estadio 4 es similar cuando ya hay adenopatías a ambos lados del diafragma, pero también ya compromete otros órganos, ya hizo metástasis. Acá está comprometiendo hígado, puede comprometer también otros órganos. Entonces, eso es importante de acá. Estadio 1, una sola adenopatía para un solo lado del hemidiafragma. Estadio 2, dos o más adenopatías, pero igualito, a un mismo lado del hemidiafragma. Estadio 3, dos o más adenopatías, pero en ambos lados del hemidiafragma. Y estadio 4 ya ha hecho metástasis. Entonces, hablando del linfoma de células B grandes difuso, que es dentro de los más frecuentes de los linfomas agresivos, no Hodgkin, tenemos que
está asociado a marcadores CD19 y CD20 positivos. ¿Y de qué es importante el CD20? Porque es un blanco de tratamiento. El CD20 interacciona bien con el rituximab. Y es por eso que fase fundamental de tratamiento del linfoma no Hodgkin es emplear el rituximab. No solamente el rituximab, sino que el linfoma de no Hodgkin, vamos a ver en la siguiente diapo, tiene un esquema R-CHOP, que este es importante porque el esquema del linfoma de Hodgkin es diferente, tiene otro. Entonces recordamos hasta ahorita no Hodgkin, R-CHOP. Y la R justo viene del rituximab, que está relacionado al CD20 que va a expresar, en este caso, este de acá. Y bueno, también tiene otro, el BCL6. Así que si ponen ahí, expresa BCL6, CD19, CD20, vamos a pensar que es un tipo de linfoma no Hodgkin. El linfoma de células B grandes difuso es el más frecuente de los linfomas de alto grado. Es el subtipo histológico más frecuente también en cuanto a los agresivos. Entonces es un linfoma agresivo de crecimiento rápido. Puede expresar adenopatías que son fundamentales en los linfomas. Cuando veamos, por ejemplo, las leucemias, puede haber petequias, puede haber sangrado, pero en los linfomas es un poco más frecuente las adenopatías. Entonces, adenopatías se orienta más para eso, es lo que se va a encontrar. En el diagnóstico en la biopsia puedes encontrarse linfocitos grandes que van a expresar los marcadores que hemos visto, el BCL6, el BCL2 también, y el CD19 y el CD20. ¿Por qué lo repito? Justo por el tratamiento y porque el linfoma de Hodgkin utiliza otro marcador que vamos a ver, que es el CD15 y el CD30. Pero para el linfoma no Hodgkin, sobre todo recordar el CD20. Y luego cuando vayamos a ver el de Hodgkin, no Hodgkin, porque en el de Hodgkin vamos a ver CD15, CD30. Eso va a tener positivo el otro que vamos a ver ahorita. Y tenemos el índice de pronóstico, que nos dice que sea un menor o un peor pronóstico que la edad sea avanzada, porque dijimos que a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, ¿no? Mayores de 60, de 65 años, mal pronóstico. ¿Qué más que sea un estadio avanzado, un estadio 3 o un estadio 4? Que el marcador de agresividad tumoral, el LDH, sea mayor de 400 y que haya afectación extraganglionar más de 2. Ganglionar más de 2. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que si, y todo esto va a un puntaje, un punto cada uno. Y si tenemos más de igual de 3 puntos, es un peor pronóstico. Ahora vamos a ver el linfoma folicular, que es el tipo más frecuente de los linfomas indolentes. En cuanto al linfoma, en cuanto al linfoma folicular, espérate, acá está al revés. Sí, primero es esto. Primero vamos a ver el tratamiento en este caso. El tratamiento acá, dijimos, R-CHOP. La R que está compuesto por el rituximab, la C que puede estar compuesto por la ciclofosfamida. Tal vez no se acuerden los nombres completos de cada una de las iniciales. Eh, si es que preguntan algo, probable que sea así a secas, R-CHOP o el otro esquema que es el ABVD, que es para el linfoma de Hodgkin, pero recordar que en el linfoma de no Hodgkin es el R-CHOP. La R que ya saben de rituximab por el CD20, la C es ciclofosfamida, la H que es hidroxidaunorubicina o la doxorubicina que es su otro nombre que más comercial. La O de oncovin o vincristina, que es otro nombre, y la P de prednisona. Entonces eso es lo que conforma R8. Ah, ya. Y ahora sí, el linfoma folicular
El tratamiento es también es similar porque es un linfoma no Hodgkin y los linfomas no Hodgkin vamos a estar igualito con su R-CHOP, con su anti-CD20, su rituximab, pero acá va a variar un poco por lo que tienen mal pronóstico y no tienen mucha cura. Entonces, en el linfoma folicular tiene respuesta al tratamiento, sí responden, pero lo malo es que tienen recaídas. El tra- Mejoramos respuesta al tratamiento, pero hay recaídas. Entonces, en pacientes que tengan un linfoma folicular, pero que el estadio sea localizado, o sea, estadio 1, estadio 2, pueden ser tratados también con radioterapia. Y el 65, aproximadamente 65-70% pueden sobrevivir a 10 años. Pero si es un estadio avanzado, como un estadio 3 o un estadio 4, es más probable que el tumor tienda a reaparecer. Esto es lo puntual. O sea, acá se emplea también por el hecho de su mal pronóstico que tiene la radioterapia con su anti-CD20 rituximab. Lo varía un poco del linfoma de células B grandes difuso, que ahí tiene mejor pronóstico y a pesar de ser agresivo, y esto se le da ahí sí su R-CHOP completo. Este de acá, puntual, del linfoma de Hodgkin. Esta palabra es como decir algo puntual y algo, una fija. Células de Rere-Stenberg. Ustedes escuchan células de Rere-Stenberg, pensar en linfoma de Hodgkin. Es algo puntual que tiene el linfoma de Hodgkin. Y acá está su CD15 y su CD30 positivo. Y tenemos, como decía, dos fenotipos, fenotipo clásico y fenotipo no clásico. El fenotipo clásico es el que tiene su CD15 y su CD30 positivo, pero hay un fenotipo que va a haber un CD15 y un CD30 negativo, y a pesar de eso sigue siendo un linfoma de Hodgkin, pero ya no hay células de Rere-Stenberg, sino se les llama células en Podkorn. El no clásico no es tan frecuente. Lo más frecuente es que sea el clásico con sus células de Rere-Stenberg y su CD15 y su CD30 positivo. Eso directo a un linfoma de Hodgkin. Pero tenemos otro tipo, menos frecuente, células en Podkorn, un fenotipo no clásico, que el CD15 y el CD30 puede estar negativo, pero a pesar de que esto es un linfoma de Hodgkin, el CD20 puede estar positivo. Pero no se complica mucho con esto. Recordemos más que en el no clásico es menos frecuente. Las células son en Podkorn, el CD15 y el CD30 pueden estar negativos aquí. Entonces, acá, enfermedad de Hodgkin, fenotipo clásico. Y de este fenotipo clásico, lo más frecuente es el subtipo de esclerosis nodular. Este es un 60 a un 80% del fenotipo clásico en el linfoma de Hodgkin. Tenemos otros subtipos como el celularidad mixta. Tenemos otro subtipo como es el de predominio linfocítico. Tenemos otro que es el de pleción linfocítica. Hasta aquí tenemos los fenotipos clásicos. Y el no clásico, que es el que tiene sus células en Podcore, el que su CD15, su CD30 puede estar negativo con un CD20 positivo. Acá sería el linfoma de predominio linfocítico nodular. Es el único. Predominio linfocítico nodular es un tipo no clásico de enfermedad de Hodgkin. Entonces, si por ahí aparece una pregunta que les dice no es el fenotipo clásico y les ponen esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico nodular, marcan predominio linfocítico nodular, porque ese no es un tipo clásico, ¿no? Ese es un tipo no clásico. No clásico, predominio linfocítico nodular. Clásico, esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico, depresión linfocítica. Sí que hay unos términos medios así complicaditos, pero van a ir quedando claro. He traído varias preguntitas para ir practicando porque es fundamental reconocer algunas cosas puntuales de esto. Entonces, y aparte, ¿qué más tenemos del linfoma de Hodgkin? Que puede estar asociado a infecciones virales como el Epstein-Barr.
y que está asociado en personas con inmunodepresión. Este es el estadio que hemos visto de Ann Arbor. Ahora solo vamos a agregarle algo. Dijimos que teníamos síntomas B, que eran la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Cuando tengamos la A, es de ausencia de síntomas B. Es decir, no hay estos síntomas que estamos viendo, ausencia de síntomas B. Y la B es presencia de síntomas B. Entonces, si tenemos a un paciente no sé, de 60 años que presenta fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y se encuentra solamente una adenopatía cervical, entonces tenemos solamente una adenopatía a un lado del hemidiafragma, tenemos un estadio 1. Y como el paciente tiene fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, ¿qué síntomas B? Le ponemos un estadio 1A, un estadio 1B, por la B de presencia de síntomas B. Otro ejemplo, tenemos un paciente de 70 años que no refiere síntomas, no hay fiebre, no hay sudoración nocturna, no hay pérdida de peso y refiere tener dos adenopatías, una adenopatía cervical y una adenopatía axilar, o sea, a un solo lado del hemidiafragma, ¿no? Entonces tenemos, es un estadio 2. Y como no hay síntomas B, entonces es un estadio 2A, A de ausencia de síntomas B. Esto de acá es importante también. Entonces, estas son las cosas puntuales que tenemos que recordar del linfoma de Hodgkin y lo que hemos visto del linfoma de no Hodgkin. Ya, entonces vamos a ver de acuerdo a eso algunos casitos. Paciente masculino de 48 años presenta agrandamiento de ganglios linfáticos a nivel cervical y axilar en el lado izquierdo del cuerpo. No hay fiebre, no hay sudoraciones nocturnas ni hay pérdida de peso. Según la clasificación de Ann Arbor, ¿cuál escenario sería este linfoma? ¿Cuál sería su estadio? A. Perfecto. Como no hay síntomas, entonces es la A de ausencia de síntomas B. Y como nos dice que hay dos ganglios linfáticos al mismo lado del hemidiafragma, es un estadio 2. Perfecto. Ahora tenemos otro. Mujer de 58 años acude por fiebre, sudoración nocturna. En la tomografía se observan ganglios agrandados a ambos lados del diafragma, en la área cervical y en el abdomen. Según la clasificación Ann Arbor, ¿cuál sería el estadio de este linfoma? eh, 3B. Per- Perfecto, estadio 3B. El estadio 3, porque dijimos que en el estadio 3 ya era a ambos lados del hemidiafragma, mientras este es un estadio 3. Un estadio 2 sería que solamente hubiera en un solo lado. Y un estadio 1 que solamente hubiera un solo ganglio en un solo lado. Entonces tenemos en ambos lados del diafragma, o sea, por el abdomen y en la región cervical. Esto nos da un estadio 3. Y además nos dice que hay fiebre, hay sudoración nocturna, o sea, tenemos la presencia de síntomas B. Y como hay presencia de síntomas B, es un estadio 3B. El tratamiento del linfoma de Hodgkin va a variar según bueno, el tratamiento del linfoma de Hodgkin es similar en ambos estadios. El ABVD, solo que acá se le da por 4 ciclos asociado a radioterapia y acá es por 6 ciclos. Es de peor pronóstico. Estas serían las diferencias. Entonces, ¿cuál sería el esquema de primera línea para el linfoma de células B grandes difuso? Un estadio 3. Olvidémonos la parte de estadio 3. Recuerda, solamente hay que enfocarnos en un linfoma de células B grande difuso. ¿Cuál sería su esquema de primera línea? La D. Perfecto. El R-CHO.
¿Por qué? Porque dijimos que el linfoma de células B grande es difuso, bueno, es un tipo de linfoma agresivo y es un tipo de linfoma no Hodgkin. Y en el no Hodgkin se le da el de Richow. Perfecto. Siguiente pregunta. Paciente varón de 70 años con un tiempo de enfermedad de 3 años, caracterizado por crecimiento tumoral a nivel ganglionar de manera lenta y progresiva. Actualmente refiere malestar al ingerir alimentos, refiere tener el último mes sudoración nocturna y astenia, se palpa una masa indolora pétrea y otra adenopatía en la región axilar ipsilateral, dura, no dolorosa, ganglio supraclavicular de 3 por 3 no doloroso y tampoco. Mira, este caso, por ejemplo, acá no hay que, acá hay que tener las cosas claras. A pesar de que es un caso largo, hay que enfocarnos en qué es lo más importante. ¿Cuál sería el diagnóstico? Acá hay cosas puntuales, como que dice que el crecimiento es lento y progresivo, que es de 3 años y que presenta CD20 positivo. Según esto, de tipo B, según esto, ¿cuál sería el diagnóstico que nos hace orientar en el paciente? El linfoma folicular. Perfecto. Linfoma folicular. Porque dijimos que el linfoma folicular es indolente, es el más frecuente del indolente, que es lento y progresivo, y que los linfomas de no Hodgkin, o sea, presentan el CD20 positivo. Perfecto. Y bueno, el índice de KI puede ser bajo en el linfoma folicular, es una cosa. Pero lo más puntual de acá que se saca es por el tiempo que nos dan y que nos diga que es un CD20 positivo. Entonces, según esto, ¿cuál no es un subtipo del linfoma de Hodgkin? El de células B grande difuso. Perfecto. Todos estos son linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos, esclerosis nodular, celular mixta, depresión linfocítica. Pero este linfoma de células B grandes difuso, este no es un Hodgkin, este es el no Hodgkin. Perfecto. Respecto a los síntomas del linfoma, ¿cuál no es un síntoma B? La palidez. Perfecto, la palidez no es un síntoma. La diaforesis o sudoración nocturna sí es, la pérdida de peso también y la fiebre también. ¿Cuál es el primer anticuerpo monoclonal anti-CD20 utilizado en los linfomas de células B? Rituximab. Perfecto, el rituximab va junto con el... Un hombre de 28 años consulta por adenopatías cervicales indoloras de 4 meses de evolución, refiere pérdida de peso en los últimos 6 meses y fiebre intermitente. La biopsia ganglionar revela células de Rere-Stenberg positivas y CD15 y CD30 positivas. Según esto, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Linfoma de Hodgkin. Perfecto. Qué bueno, quedó todo claro. Linfoma de Hodgkin es lo que se va a encontrar primordial, esas células de Rere-Stenberg y sus marcadores predominantes de CD15, CD30 que orientan a que sea un fenotipo clásico. Linfoma difuso de células B, no, esto es el no Hodgkin. Leucemia linfocítica crónica, no estamos viendo leucemias. El linfoma de células de manto era un tipo de linfoma no Hodgkin. Un hombre de 35 años consulta por adenopatías cervicales indoloras de crecimiento lento. La biopsia ganglionar muestra células con núcleo lobulado en células en Podcorn, con positividad para CD20 y negatividad para CD15 y CD30. ¿Cuál subtipo de linfoma de Hodgkin es más probable? La C. Perfecto. El linfoma de predominio linfocítico nodular es el único del fenotipo no clásico. Y el fenotipo no clásico del linfoma, aunque ahora es menos frecuente, es el que también era denominado POTCON, el que presentaba el CD20 y el que presentaba la negatividad del CD15 y el CD30. Esclerosis nodular y celularidad mixta es el fenotipo clásico. Y estos clásicos sí presentan el CD15 y el CD30 positivos.
y que no se les llama popcorn. Ellos presentan las células de Rere-Stemmer. La presión linfocítica también es otro tipo de linfoma de Hodgkin clásico. El único no clásico es el predominio linfocítico nodular. Siguiente. Un hombre de 28 años es diagnosticado con linfoma de Hodgkin clásico en estadio 2A con afección cervical y mediastinal sin compromiso extralinfático. No presenta síntomas B. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de primera línea más adecuado y el número de ciclos recomendados? Entonces, linfoma de Hodgkin clásico, un estadio 2A. ¿Cuál sería? La B. Perfecto. La primera se descarta porque el R-CHOP es para un linfoma no Hodgkin. Y lo que tenemos acá es un linfoma de Hodgkin. Entonces, esta no es. Estos de acá ni lo hemos mencionado. Es este como para descarte. Entonces teníamos esta. Pero ¿cómo puede variar esto? El ABVD, conformado por adriamicina, bleomicina, vimblastina y dacarbazina, dijimos que podían presentar ciclos, ¿no? 4 ciclos cuando es en un estadio 1, un estadio 2 y 6 ciclos cuando es un estadio 3 y un estadio 4. Acá nos dan un estadio 2, entonces está bien, 4 ciclos. Y a este se le adicionaba radioterapia. Así que muy bien, alternativa B. Esta sería la bibliografía y vamos a compartir el quiz para que también he puesto algunas preguntitas para practicar. Sí. Ya, acabo de mandar el link por el chat. Muy bien, Liliana. Ya, vamos comenzando.
Muy bien. Felicitaciones, Liliana. Felicitaciones, Juan. Ya, ¿dónde está? Ya. Hombre de 25 años consulta por adenopatías cervicales indoloras de 3 meses de evolución. Refiere pérdida de peso, sudoración nocturna y la biopsia ganglionar muestra las células de Rere-Stemmer. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Linfoma de Hodgkin. Perfecto. El linfoma de Hodgkin dijimos que tenía las células de Rere-Stemmer positivas. Esa era una de sus características. Lo otro, de pérdida de peso y sudoración nocturna, nos dice que presenta los síntomas B del linfoma. Siguiente pregunta. Mujer de 60. Uy, me sentí, creo. Ah, no, de frente me manda la pregunta 3. Ya. Mujer de 60 años consulta por adenopatías cervicales, axilares e inguinales que han aumentado de tamaño de manera progresiva en los últimos años. Refiere sensación de fatiga, sudoraciones nocturnas ocasionales y además haber perdido 6 kilos el último año. En la exploración física se palpan múltiples adenopatías indoloras, esplenomegalia. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Linfoma folicular. Perfecto, porque nos dicen que ha sido un crecimiento de manera progresiva en los últimos años. Algo característico de los linfomas foliculares o indolentes es que son de evolución lenta, mientras que los linfomas, a ver, ¿por qué no sé? El linfoma difuso de células B grandes es un linfoma agresivo y esto no se presentaría de manera lenta y progresiva, sino más agresivo, de una manera más rápida. Linfoma de Hodgkin, no, lo que nos está relacionando más o menos es para identificar si es un tipo según por la evolución del tiempo, si es agresivo o si es indolente. Y dentro de estos es indolente. Y el indolente más frecuente, el folicular. Muy bien. Niño de 7 años que presenta a urgencias masa abdominal de crecimiento lento con signos de obstrucción intestinal. En la biopsia se un patrón de cielo estrellado y presenta la translocación 8-14. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá lo había mencionado brevemente acerca de esto y lo dijimos que íbamos a tocar mejor la siguiente clase porque a pesar de ser un linfoma forma parte de uno de los tumores en pediatría. El linfoma de Burkitt, les dije que recordaban dos cosas sobre todo, que es un tumor que va a estar relacionado a un caso que se presenta en niños, ya sea en 7 años, 9 años, en la edad pediátrica, y esta translocación. Traslocación 8-14 es la traslocación relacionada al linfoma de Burkitt. Así que si por ahí haz una pregunta, ya sea en este tema de linfoma o si lo ponen en la siguiente clase de tumores de pediatría de un niño y que está relacionado a esta traslocación 8-14, va a orientar a que es un linfoma de Burkitt. Paciente de 72 años es diagnosticado con linfoma difuso de células B grandes. Presenta fiebre, pérdida de peso y múltiples adenopatías. Se realiza un PET-CT que muestra afectación ganglionar extensa en ambos lados del hemidiafragma, y así como lesiones en hígado y médula ósea. Según la clasificación de Ann Arbor, ¿en qué estadio se encuentra? Estadio 4. Muy bien, porque dijimos que el estadio Ann Arbor, un estadio 1 era que solamente presentaba una adenopatía a un solo lado del hemidiafragma. Estadio 2, dos o más adenopatías, pero igualito solamente a un lado del hemidiafragma. Y acá nos dice que hay a ambos lados del diafragma. Un estadio 3 presenta dos o más adenopatías a ambos lados del hemidiafragma, pero acá nos dice más cosas. Nos dice que hay lesiones en hígado y médula ósea, o sea, ya están comprometiendo otros órganos, ya ha hecho metástasis. Y cuando ya compromete otros órganos y ya hace metástasis, pasa a un estadio 4. Muy bien. Ah, a ver acá qué pasó. Paciente de 60 años es diagnosticado con linfoma difuso de células grandes, presenta adenopatías cervicales, axilares e inguinales. La PET-CT revela afectación ganglionar tanto en cuello como en región abdominal, sin evidencia a compromisos extralinfáticos. O sea, no nos dice que no hay metástasis, ¿no? Porque no hay compromiso a otros órganos, solamente es que hay adenopatías, pero a nivel cervical y axilar va a un lado de mi diafragma.
pero también nos dice que hay inguinales, o sea, hay arriba y hay abajo, a ambos lados del diafragma. Y nos dice que una afectación a ambos lados del diafragma, pero sin metástasis, nos va para un estadio 3. Y nos dice que el paciente reporta fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, o sea, presenta síntomas B. Entonces sería un estadio 3 y un estadio 3B. ¿Por qué no sería un estadio? Dijimos que el término si es A o es B depende de si hay síntomas o no hay síntomas. La A es de ausencia de síntomas B. Si el paciente dijera que no hay fiebre, no hay sudoración nocturna, no hay pérdida de peso, entonces puede ir una A. Pero si el paciente dice que hay fiebre, hay pérdida de peso y sudoración nocturna, o sea, hay síntomas B, ponemos la B, presencia de síntomas B. Y de frente al estadio, no es estadio 4 porque no hay metástasis, no dice que ha comprometido otros órganos como en el caso anterior. En el caso anterior sí decía, ya comprometió médula ósea, ya comprometió hígado. Acá nos dice que no hay compromiso hacia otros órganos, solamente hay adenopatías, pero a ambos lados del diafragma. Por eso va a un estadio 3B. Mujer de 62 años consulta por fatiga, fiebre y sudoración nocturna de 4 meses de evolución. Refiere una masa en la región abdominal y pérdida de peso del 15% en los últimos meses. La biopsia de ganglio linfático muestra un linfoma difuso de células B grandes. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de primera línea para este paciente? Muy bien, el R-CHOP. Porque tenemos que nos dice que es un linfoma difuso de células grandes, es un tipo de linfoma no Hodgkin, y los linfomas no Hodgkin tienen su esquema de tratamiento, el R-CHOP, conformado por rituximab, la ciclofosfamida, la doxorubicina, la vincristina y la prednisona. Y bueno, que están sus síntomas B. ¿Por qué no sería el otro? ABVD es un esquema para el linfoma de Hodgkin. Y esto de acá es un descarte. Estaría la cosa entre esas dos. El de acá no es, porque este es para linfoma de Hodgkin. Y el de acá, el de R-CHOP, es para no Hodgkin. Y un tipo de no Hodgkin es el linfoma de células B grandes difusas. Ahí se terminan las preguntas. Ya, muy bien. Les voy a ir pasando entonces su post-test. Lo llenan y al toque revisamos porque también agregué algunas preguntitas ahí para la corrección. Ya les acabo de mandar su link de post-test. Muy bien, ya tengo una respuesta. Me cuento. Recuerden que nuestra última clase ya estaría siendo mañana, 10:30, ese es nuestro último tema con neoplasias hematológicas, con tumores en pediatría. Dentro de eso va a ir la parte de leucemias y vamos a mencionar unos cuantos tumores más. Y también con las preguntitas como siempre hacemos. Y con eso ya estaremos terminando las series.
Ya, vamos a revisar. A ver, tono, los tres. Entonces, ¿cuál es el esquema de primera línea para un linfoma folicular, chicos? El R-CHOP, ¿Está bien? ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque el linfoma folicular también es un tipo de linfoma no Hodgkin. Y para los linfomas de no Hodgkin se tratan con el R-CHOP. Este de acá, paciente que tiene un tiempo de enfermedad de 3 años, que presenta células CD20 positivas y un KI bajo, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? Linfoma folicular. Perfecto, linfoma folicular. Por el tiempo nos orienta que es un tipo indolente, es decir, que de evolución lenta, y este CD20 positivo nos orienta que es un tipo de linfoma no Hodgkin. Y un no Hodgkin con de evolución lenta o indolente, el más frecuente es el linfoma folicular. ¿Cuál de los siguientes no es un subtipo de linfoma de Hodgkin? De células B grande difuso. Perfecto. Todos estos son linfoma de Hodgkin y este es el único que es no Hodgkin. Respecto a los síntomas B, ¿cuál no es un síntoma B? Este lo vimos. Palidez, porque los demás, pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre, sí eran síntomas. Esta es una pregunta que añadí. Paciente de 32 años, consulta por fiebre, fatiga, sudoración nocturna, se presentan adenopatías cervicales y mediastinales. La biopsia ganglionar muestra células. Acá lo importante es que dice que presenta CD15 y CD30 positivo. Según esto, ¿cuál sería el diagnóstico más probable y su tratamiento inicial recomendado? Linfoma de Hodgkin clásico con ABVD. Aremicina, bromicina, Perfecto. vinblastina y artemisina. Dijimos que el que nos diga que hay posibilidad de CD15 y CD30 nos hace pensar que es un linfoma de Hodgkin y de fenotipo clásico, porque el no clásico, clásico. El no clásico es el que no presenta el CD15 y el CD30 positivo. Y los linfomas de Hodgkin se tratan con el esquema ABVD, ¿no? Adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. El de acá, linfoma de células B grandes difuso, no es, porque esto es para, esto es para un linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin clásico con R-CHOP, no, el R-CHOP es para un linfoma no Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, predominio linfocítico nodular, este es un fenotipo no clásico y este de acá debería presentar un CD15 y un CD30 negativo. Pero acá nos dice que es un CD15 y un CD30 positivo, o sea, un fenotipo clásico. Y los clásicos los tratamos con el ABVD. Perfecto, chicas, muy bien. Entonces, con eso estaríamos quedando el día de hoy con el tema de linfomas y ya mañana los espero para la última clase con tumores en pediatría. En serio. Gracias, María Carmen. Gracias.